Buenas tardes, soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, y les hago compañía. Un motivo de oración por Chile, por Cuba, por Colombia, por Venezuela, por Honduras, por la misma República Dominicana, por España y otros países que están en conflicto, que tienen dificultad. No hay una hilaridad entre los gobernantes y los gobernados, y tiende siempre a ocurrir desórdenes como esto, levantamiento, protestas, que aunque tengamos razón, en un momento determinado pudieran ser negativo para el pueblo, porque hay que invertir dinero del pueblo para corregir los entuertos, los desórdenes en los cuales nosotros caigamos, pero no tenemos otra salida. Los gobiernos, las autoridades no nos escuchan conversando, y entonces el pueblo en su desesperación pues incurre en ciertas faltas. Pero vamos a orar por estos países que están en problemas, en dificultad, en estrecheces, por falta de comunicación, incluyendo la República Dominicana. Padre, que tu favor sea sobre cada uno de los pueblos que están, Señor, en conflictos. Que tu gracia y que tu Espíritu Santo se pose en las mentes de los que dirigen y de los que protestan, para que puedan de una forma salomónica salvar cualquier diferencia que pudiera existir entre parte y parte. Padre, haz a los gobernantes sensibles a tu voluntad, hazlos sensibles al pueblo, que gobiernen con equidad, que gobiernen con justicia, que cumplan con el rol de su investidura, que es gobernar por y para el pueblo, no para una clase específica en particular. Estos favores te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre insondable de Jesucristo. Te damos gracias, oh Señor, porque eres bueno, y sé que tú tienes pendiente cada uno de los pueblos que sufren, cada uno de aquellos que son maltratados, cada uno de aquellos que son humillados, cada uno de aquellos, Señor de la gloria, que no encuentran salida porque no tienen respuestas de su gobernante. Te lo ponemos en las manos para que tú te glorifiques en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos conversando sobre la unidad con Dios, la unidad con nosotros, la coinonía entre nosotros mismos. Y hemos tocado varios temas. Hemos tocado el tema de por qué Dios tenía que hacerse hombre para él poder redimir a la raza humana, y todo apegado a la justicia. Vimos el poder y la facultad con la cual Dios invistió al hombre cuando lo creó. Vimos las prerrogativas que tiene el hombre. Vimos el crecimiento espiritual al cual el hombre tiene que experimentar para proyectar a Jesucristo debidamente. Vimos que dentro de ese crecimiento tenemos que emular la persona de Jesús, porque la meta es llegar a la estatura de un varón perfecto. Y que el Señor Jesucristo no nos limitó a un 20, un 40, un 50, un 80% en crecimiento, sino que Él exigía que fuésemos santos como Él era santo. Y vimos que el apóstol Pablo logró, entre otros, mencionamos a Juan el Bautista también, el apóstol Pablo logró emular a Jesucristo y proyectarlo. Y que Pablo permitió que Cristo se formara dentro de él de una forma tal que imitar a Pablo era imitar a Jesús, porque Pablo emulaba a Jesús en los diferentes puntos que especificamos que tenemos que imitar a Jesucristo. Y por último, vimos que la importancia del nuevo nacimiento, vimos lo que es el nuevo nacimiento, la importancia del nuevo
nacimiento, cómo es posible nacer de nuevo, y ayer vimos los activadores de la naturaleza divina, que es ya el tope máximo de crecimiento. Los activadores de la naturaleza divina. Y vimos esos activadores, se los recuerdo, que eran fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y el apóstol especificaba que si esas cosas estaban en nosotros y abundaban, no estaríamos ociosos y no estaríamos sin frutos. Y que Él no se iba a cansar nunca de recordarnos las mismas cosas, aunque nosotros las supiéramos, porque ahí es donde está la victoria del creyente. En el día de hoy vamos a hablar de poder, de la manifestación de poder. Hicimos una introducción en la cual nosotros dijimos que aquel hombre que es llamado no persigue el poder. Oigan esto, lo que enseñan los que dirigen. Cuando tú recibes un llamado de parte de Dios, tú no tienes que perseguir el poder. No persigue el poder, no persigue tener seguidores, aunque su llamado, su liderazgo, exija tener poder y exija tener seguidores. Pero no tiene por qué perseguirlo, porque el poder y la salvia que capta la atención de aquellos que tienen afinidad con tu esencia, con tu enseñanza, son parte del mismo llamado. Hay tres formas como Dios llama al hombre. Hay un llamado que es común para todos, el llamado a la salvación, pero yo estoy hablando de llamados al ministerio. Existen tres formas. Número uno, hay un llamado que se llama directo o cerrado. Hay un llamado que lo llamamos indirecto o abierto. Y hay un llamado que lo llamamos por apreciación. El llamado directo o cerrado es cuando Dios te llama directamente a ti. Cuando existe una comunicación entre Dios, que es espíritu, y el espíritu del hombre. Porque Dios no le habla al intelecto del hombre, ni a la capacidad que tenga el hombre intelectual, sino que Dios le habla a su espíritu renacido. Entonces hay una comunicación entre espíritu, y directamente Dios llama al hombre al ministerio, y ese llamado se llama llamado directo o cerrado. Un llamado indirecto o abierto es cuando Dios te llama a través de uno llamado. Dios no se comunica directamente contigo, sino que utiliza un vaso, y ese vaso, si es potable, si tú conoces su testimonio, si tú conoces su fundamento, si tú sabes su trayectoria y tú aceptas que lo que te dice es palabra de Dios, ese vaso es un instrumento de Dios y Él te llama a través de ese vaso. No te dice a ti directamente, sino que a través de un tercero, Él te hace el llamado y después te lo va confirmando. Dios no tiene un patrón para Él tratar con nosotros. Lo único que regula a Dios es la santidad y la justicia, eso Él no lo cambia. Pero la forma como Él se compenetra y trata con cada uno es totalmente diferente. Y el tercer llamado, un llamado por apreciación. Cuando el líder, el pastor, el mentor, visiona que cuando tú haces algo, lo haces con gracia, cuando tú enseñas, cuando predicas, cuando tú cantas, cuando tú dispensas cualquier gracia, entonces Él ve que cuando tú lo haces, lo que tú haces le llega a las personas, es efectivo. Él ve que lo que tú haces, las personas lo aceptan, lo digieren, hay una recepción con lo que tú emites, entonces ese líder sabe que tú tienes una gracia de Dios, ese líder entiende que tú tienes un llamado y se preocupa porque tú te desarrolles en ese llamado.
Si tiene que invertir tiempo, dinero, dedicación en esa persona, el líder tiene que hacerlo, porque dentro del paquete de adiestramiento, de portento, de gracia con el cual Dios te apartó, está el discernimiento que te hace entender que está enfrente de una persona con un llamado. No recomiendo a nadie que inicie un ministerio sin que Dios lo haya llamado. Cuando tú inicias un ministerio bajo el llamado de Dios, ese llamado, esa palabra que sale de la boca de Dios es una garantía de respaldo, es una garantía de compañerismo, es una garantía de que Dios estará contigo, es una garantía de suplir, de abastecer, de dar, de abrir puertas, de pelear por ti. Cada persona que desarrolle un ministerio debería obedecer a un llamado. Todos los hombres de Dios que usted ve en las Escrituras, todos fueron llamados. Unos directamente, otros indirectamente y otros por apreciación. Y tenemos ejemplos vastos en todas las Escrituras para que usted sustente esa verdad. Ahora, hay un versículo en el libro de los Hechos que dice, pero recibirán poder, y tienen que subrayar el término poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Ese recibir poder, cuando haya venido sobre, oiga, no en, sino sobre ustedes el Espíritu Santo, estamos hablando del segundo soplo. Ese es el soplo de Pentecostés del cual hablamos. El soplo de Pentecostés, dijimos que habían 3 soplos: el soplo de Edén, el soplo de la redención y el soplo de Pentecostés. Entonces, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos ser testigos de Dios. ¿Testigos de qué? De su maravilla, de su poder, de su autoridad, de su gloria, de su amor, de su misericordia, de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios da. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, no podremos ser testigos de Dios. Un testigo es alguien que ha observado, ha visto, que ha acaecido un acontecimiento y tiene la disposición de contárselo a otros. Si usted ve que ocurrió algo y no está en la disposición de contárselo a otros, usted no es testigo. Usted vio, pero no es testigo. El testigo se complementa cuando le cuenta a otro lo que ocurrió, cuando testifica lo que vio. Entonces Dios quiere que nosotros seamos testigos. Testigos del amor de Dios, testigos de su poder, testigos de su gracia, testigos. En una de las clases que dimos, dijimos que vamos a imitar a Jesús no solamente en manifestación de poder, de autoridad, de gloria, de milagro, de prodigio, sino que vamos a imitarlo en su carácter, en su obediencia, en su entrega, en su dedicación, en su amor, en su cuidado, en su compasión. Tenemos que imitar a Jesús en todo el sentido de la palabra. Pero el tema que nos corresponde hoy es el poder. Y establecimos ya por las Escrituras en el libro de Hechos que solamente cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros es que recibiremos poder. Recuerde que el soplo de Juan 20:22 del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles no fue para transmitirle poder, sino un depósito legal. Eso lo explicamos. Un depósito legal. Dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, lo siguiente, y por aquí yo comienzo a desarrollar la apreciación de esta hora. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todos los temas que estoy hablando se relacionan, porque es una enseñanza en serie que le estoy impartiendo. Entonces, Él
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, así como Él fue humillado, así como Dios se sujetó al ministerio de humillación para Él poder redimir al hombre. Así también Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Todavía estamos hablando de crecimiento a la estatura de Jesucristo, pero ya aquí estamos hablando en un nivel de gloria. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces hay un poder que se manifiesta en nosotros, que emana del mismo Jesús, con el cual Él sujeta todas las cosas. Y cuando Él se sopló en nosotros, Él sopló todo lo que Él es, todo lo que Él conquistó, todo lo que Él tiene para que la iglesia sea efectiva aquí en la tierra. En ese soplo de Juan 20, 22, Él sopló sus logros, sus victorias, todo lo que Él alcanzó al hacerse hombre, y te sopló la capacidad de que tú puedas nacer del agua y del Espíritu. Y es la primera vez que aparece en esta enseñanza el término poder. Y este poder es el poder con el cual Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice Colosenses 2:12, sepultado con Él en el bautismo. Esto es crecimiento, esto es imitar a Jesús. Fuimos sepultados con Él en el bautismo. Porque en el bautismo su tipología es que nosotros morimos en Cristo y resucitamos con Él. Cuando nos sumergen en el agua estamos muriendo, una tipología de la muerte de Jesús, y cuando salimos del agua es una tipología de la resurrección de Jesús. Fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él. En el bautismo morimos con Él, en el bautismo resucitamos con Él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y por último, en Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Hay otras versiones que dicen, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Recuerde que las traducciones son copias de los hombres y que los hombres no son infalibles. Los hombres traducen conforme a su capacidad, conforme a su alcance y conforme a su fundamento. Tienen que tener eso claro. Y solamente de copias cercanas a las originales tenemos más de 250,000 de copias de copias. Más de 250,000 copias. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces tenemos plenitud, tenemos poder y tenemos el fundamento que nosotros adquirimos por morir con Jesús y resucitar con Él. En las escrituras, en las otras escrituras, nosotros tenemos como las escrituras un término que en hebreo es Kitvei HaKodesh. Kitvei HaKodesh es lo que se traduce como las escrituras de la santidad. Y nosotros le decimos las Sagradas Escrituras, Akitvei HaKodesh. En las Escrituras de santidad, en las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos en la sección del Nuevo Testamento, tenemos 5 vocablos que se traducen poder. Recuerde que las traducciones son de los hombres. Dios dio su palabra en el idioma que regulaba a los hombres que escribieron las escrituras, con la cultura que regulaban a los hombres que escribieron las escrituras, con su idiosincrasia. Dios dio su palabra y después hombres fueron traduciendo esa palabra. Lamentablemente en el Nuevo Testamento
tenemos una traducción al castellano que viene del latín y que viene del griego. Porque las escrituras fueron traducidas al griego en una época, en una etapa del desarrollo del quehacer teológico. Entonces, lamentablemente, tenemos términos griegos que aparecen en las escrituras que denotan familiaridad, origen, con principios que quizás nosotros no aceptemos. Y unos de esos términos, que lo tenemos ahí, no lo podemos obviar, lo vamos a tocar ahora. Número uno, poder. Existen 5 verbos griegos que se traducen poder. Cuando usted lee las escrituras, usted lo que lee es poder, 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 pero si usted la lee en los idiomas originales, sea que sepa mucho o que no sepa mucho, y que tenga una concordancia, un diccionario que te vaya ayudando, tú vas a maravillarte porque vas a ver que esos términos que se traducen todos poder, en esos idiomas, vamos a llamarlos idiomas originales, esos idiomas originales, entre comillas, son diferentes, son expresiones diferentes. La primera expresión que nosotros tenemos en nuestra escritura que se traduce como poder, cuando usted la lee va a aparecer poder, es el término energos. Energos, de ahí que viene nuestro vocablo castellano de energía, energos, es la acción, energo es acción. Es la actividad u operación. Energos. El segundo verbo que se traduce poder en las escrituras es dinami o dunamis. El término correcto sería dunamis. Dunamis es el poder inherente de Dios. Es fuerza, es voluntad, es la fuerza mayor. Es un poder que solamente Dios puede soportar. Ahora mismo hay muchos hermanos y hermanas que me están escuchando. Cada uno de los hermanos que me están escuchando tienen un poder inherente de ellos. No todos los hombres tienen el mismo poder ni tienen el mismo vigor. El poder propio de cada hombre es su poder inherente. Entonces, dunamis es el poder inherente de Dios. Es un poder que solamente Él soporta, Él controla, Él aguanta, Él administra. Por eso es que Él no comparte su gloria con nadie, porque daña a quien recibe su gloria. Gloria, presencia, camino y persona es lo mismo. Gloria, presencia, camino y persona es lo mismo. Gloria, presencia, camino y persona es lo mismo. Entonces, dunamis es el poder inherente de Dios. Es el poder que solamente Él posee, que solamente Él soporta, que solamente Él puede administrar y dispensar. Es fuerza de voluntad. Es la fuerza mayor. El tercer término que se traduce poder es ishus. Y eso es fuerza. Es el poder de Dios en acción invisiblemente. A veces tenemos un mal, un quebranto, una preocupación, y oramos y oramos y oramos y oramos y oramos, y le pedimos oración y ayuno a todo el que nos ama, y el problema sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y un día ya yo dejé de orar por ese problema, un día amanezco y veo que el problema que tenía, lo que me aquejaba, desapareció. Hubo una manifestación invisible del poder de Dios. Yo no sé cuándo Él lo hizo, pero Él lo hizo. Entonces yo noto que lo que a mí me aquejaba, ahora ya no lo tengo. Eso es ishus. Entonces tenemos energo, dunamis, ishus. Y lo próximo es kratos. Kratos es soberanía. Y es poder en acción, pero visiblemente. Es un poder que se ve, que se mide. Se corresponde mucho a la tercera unción, que es la unción de Pentecostés, que vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Ese sobre ellos emula la forma en cómo se manifestaba el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Vino el Espíritu de Dios sobre mí y dijo, tan pronto yo decía, Él se iba. Porque esa unción de Pentecostés
es movible, viene y se va. No permanece como la unción de Juan 20, 22. Porque esa unción de Juan 20, 22 permanece en el que la recibe y enseña al que la recibe. Pero este kratos, esta soberanía, este poder en acción visiblemente, viene y se va. Obra por temporada, conforme a la necesidad del momento. De ahí que, y era lo que decía ayer, usted no tiene que inventar milagros, usted no tiene que inventar manifestación, como 3 videos que he compartido de una mujer con un brazo roto y que vienen 3 predicadores diferentes y realizan, entre comillas, el mismo milagro con la misma mujer, con escenarios diferentes, y todo el mundo ve que es una farsa, usted no tiene que hacer eso para usted tener like y tener respaldo de muchos. No, la unción, la gloria, el poder se manifiesta a discreción de Dios. Cuando Dios lo determina, cuando Dios dice voy a glorificarme, cuando Él lo cree oportuno, lo que tienes es que estar preparado y en comunión con Dios para que cuando Él determine glorificarse, tú seas hallado apto. Tenemos Energos, tenemos Dunamis, tenemos Hijos, tenemos Kratos y tenemos Exousia. Exousia se traduce poder, pero en realidad es autoridad. Y eso es lo que todos tenemos. Autoridad es el derecho legal de usar el poder de Dios. Es el derecho legal de que el poder de Dios nos use a nosotros como receptores de su gracia, de su gloria. Y nosotros la proyectemos en el lugar, en la persona de necesidad. Para los que están anotando, Efesios 1:19 te menciona esos poderes. En el mismo 1:19 aparecen esos poderes, esos verbos que definen, se traducen como poder. Efesios 3:7 también te habla del poder. Efesios 4:16 también te habla del poder. Ahora, ¿cuál es la importancia del poder de Dios en nuestra vida? No es solamente una manifestación visible, porque hay personas que se empeñan. Recuerde, cuando usted es llamado, usted no busca poder y usted no busca seguidores. El poder vino con tu llamado, es un paquete completo. Es como cuando usted compra un ordenador que tiene Microsoft Office y usted nada más lo usa para escribir. Y de repente usted quiere hacer gráficos, quiere hacer diagramas de barra o circulares, de la forma que sea, pero usted cree que su ordenador no tiene la capacidad de hacer eso. Y usted comienza a buscar ayuda para que alguien te ayude cómo hacer gráfico. Y viene uno y te dice, no, pero tú tienes eso ahí. Cuando tú compraste el ordenador, en el paquete de programa que tiene tu ordenador, vino esa capacidad, vino ese programa, tú lo tienes ahí. El poder está en ti si fuiste llamado, y la salvia que capta la atención de las personas que Dios tiene apartado para ti están ahí. Por eso es que usted ve que el judío no hace proselitismo. Usted nunca va a ver a un judío haciendo una campaña evangelística para que las almas se salven. No, ellos son conscientes que son maestros, ellos son conscientes que tienen un llamado de parte de Dios, ellos son conscientes que tienen una gracia, y ellos lo que hacen es habilitar un lugar donde ellos se sienten ahí a esperar que vaya alguien, y ese alguien, él enseña la palabra. Y su fe y su confianza es tan grande en la palabra de Dios que él está consciente que ese alguien va a traer a otra persona, y esos dos van a traer a otras personas, y los seguidores seguirán solo a ti. No se confunda con que Jesucristo salía por ciudades y aldeas haciendo obras, predicando el evangelio, porque él vino fue a establecer un precedente. Entonces, usted es llamado, en usted está el poder, el paquete vino completo. Usted es llamado, en usted está la salvia, está la miel que capta la atención de las personas que Dios tiene determinado. ¿Para qué?
pernoten debajo de tu administración y liderazgo. Ahora, uno de los beneficios de ese poder es que te esfuerza. El poder de Dios no es solamente para una manifestación visible y un hablar en lengua y que anoten ahí que hizo un milagro. El poder de Dios te esfuerza en Cristo. Y eso es lo que dice Colosenses 1:29, que dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia es poder, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa potencia actúa en mí, me esfuerza, me motiva, me capacita, me anima. Y cuando yo tengo ánimo de donde no tengo, cuando yo tengo el aguante en el momento de tribulación, de problema, de escasez, de necesidad, de levantamiento, cuando yo soporto eso, es porque en mí está obrando el poder de Dios. Pero recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Número 2, el poder de Dios en nuestra vida es para que testifiquemos de Cristo. Es para que en nuestro entorno, en nuestras ministraciones, ocurran cosas. Es para deshacer las obras del diablo. Es para que el que no cree, crea. Es para que el cautivo sea liberto. Pero usted no tiene que inventarse un milagro. Y usted no tiene que preprogramar a alguien para que se haga pasar en un drama como que Dios está haciendo un milagro. Eso viene solo. Usted no tiene que inventarse profecías. Usted no tiene que profetizar por lo que ve. Usted no tiene que profetizar por lo que escucha. El profeta siempre estaba a solas en su recámara, a sola con Dios. Siempre estaba debajo de la higuera, ahí a sola con Dios, esperando de Dios dirección, y salía cuando Dios lo direccionaba. Usted no tiene que inventarse profecía, ni inventarse revelaciones, ni inventarse lenguas, ni inventarse milagros, ni prodigios. No tiene que hacer nada de eso. El libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, las personas creen que Isaías todo es profecía. En el libro de Isaías profetiza solamente 3 veces. En un libro tan grande de un profeta solamente profetiza 3 veces. No siempre hay profecía, no siempre hay manifestación, no siempre hay milagro, no siempre hay portento, no siempre hay prodigio, no siempre hay profecía. Siempre sí hay palabra, siempre hay sensibilidad del Espíritu en las personas cautivas por la palabra. Siempre existe esa manifestación. Pero los portentos, los milagros y esas cosas vienen a discreción de Dios. Se manifiestan a medida que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que lo sabe todo, que lo ve todo, determina glorificarse. Entiende que es el momento preciso para Él glorificarse. El momento oportuno. Voy a resumirle sobre el poder y le voy a dejar algunas citas bíblicas que quiero que usted considere y la tenga pendiente sobre la manifestación del poder de Dios. Miren, en el libro de Hechos, capítulo 2, hubo en Pentecostés una visitación del Espíritu de Dios al grupo que estaba esperando a la promesa del Padre. Eso nosotros lo conocemos como Pentecostés.
El término Pentecostés no aparece en las Escrituras, sino Shavuot. Vino en Shavuot, vino en la fiesta de Shavuot. Pero al traducirse en un idioma que no conocía la cultura, los términos hebreos, pues se traduce Pentecostés conforme a la esencia de lo que la fiesta implicaba. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Shavuot, en Éxodo capítulo 2, hubo una manifestación. Cuando usted estudia las Escrituras, usted va a notar lo siguiente. Número uno, que ese Pentecostés registrado es el segundo Pentecostés que registra las Escrituras. Porque hubo un Pentecostés, el primer Pentecostés, Shavuot, cuando Israel no tenía acceso a la lengua griega, o la lengua griega no tenía acceso a la cultura judía, y ni siquiera existía Grecia per se, hubo un Pentecostés. En Éxodo 19:9 hubo el Pentecostés en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí también Dios descendió. Y también habían sonido de trompeta porque se estaba celebrando la fiesta de Shavuot. Y también Dios habló. Dice las enseñanzas de los maestros judíos que Moisés recibió la Torá en 70 lenguas diferentes. Recibió la ley en 70 lenguas diferentes. Dice la cultura judía. Las enseñanzas profundas de los maestros judíos. Y ahí en Éxodo 19:9, en el monte Sinaí, hubo el primer Pentecostés que se registra en las Escrituras. No se llama Pentecostés, se llama Shavuot. Dije que el término Pentecostés no aparece en las Escrituras, sino Shavuot. Hubo una fiesta que el judío celebraba y en esa fiesta Dios descendió. También hubo trueno allá en el monte Sinaí. También hubo relámpago. También la tierra tembló. También Dios descendió. También Dios habló. También Dios trajo su palabra al pueblo a través de Moisés. El segundo Pentecostés que se registra en las Escrituras es el Pentecostés de Hechos capítulo 2, que lo llamamos el Pentecostés de Jerusalén. Y aquí también hubo lenguas, aquí también hubo fuego, aquí también descendió el Espíritu Santo de Dios. Y eso fue la llave que abrió la autoridad delegada sobre la iglesia para que proyecte el poder de Dios en su entorno, en su medio. Porque sin manifestación de poder ni de autoridad no se puede predicar a Jesucristo. Todo el que predica a Jesucristo tiene que hacerlo bajo la cobertura, bajo el manto de la manifestación de poder y de autoridad. Lo que estoy diciendo es que el poder y la autoridad no debe buscarlo. Lo primero en una persona llamada no es la manifestación de poder y de autoridad. Lo primero de una persona llamada es la obediencia, es cultivar la paciencia, es permitir que Cristo se forje dentro de esa persona, es crecer a la estatura de Jesucristo, a la estatura de un varón perfecto, es dedicarse en amor, en cuidado, en atención al prójimo. Y Dios determina cuándo Él se va a glorificar, cuándo Él va a hacer acto de presencia. Dios lo determina. Él es que sabe cuándo va a moverse, cuándo va a sanar, cuándo va a traer una palabra especial, cuándo va a libertar, cuándo va a bendecir, cuándo va a abrir puertas. Él es que lo determina. Tenemos que cerrar puertas a todas estas manifestaciones inventadas de portento, de milagros y de prodigios, en los cuales no tienen nada de Dios, más que escudarse en el nombre de Dios para buscar rating, como yo digo. Entonces, en la unción de Pentecostés,
se le dio autoridad a la iglesia, a la eclesía, se le da autoridad para que la iglesia testifique con poder. Entonces ya yo tengo ese depósito, ya está en mí. Ahora yo voy a utilizarlo a discreción y conforme la permisibilidad y la ordenanza de Dios, la determinación de Dios. Lo que tengo que estar receptivo para cuando eso se active, para cuando Dios quiera moverse. Entonces tenemos un Pentecostés en Éxodo 19:9, el Pentecostés del monte Sinaí, y tenemos un Pentecostés en Hechos 2, el Pentecostés de Jerusalén. Pero cuando usted lee el libro de Hechos mismo, en el capítulo 8, versículo 14, en Samaria ocurrió una manifestación de Dios donde se hizo notoria la misma manifestación que hubo en los dos Pentecostés. Hay personas que creen que nada más se habló en lenguas, y yo no he enseñado sobre las lenguas todavía, así que no comience a sacar conclusiones, que nada más se habló en lenguas en Hechos capítulo 2. No, ya dijimos que la teología hebraica enseña que Moisés en el monte Sinaí, cuando recibió la palabra de Dios, cuando recibió la ordenanza, la recibió en 70 lenguas diferentes, que son las lenguas originales. Y en Pentecostés vino una lengua por el Espíritu de Dios a personas que no dominaban las lenguas, los idiomas que estaban hablando. Y en Samaria, en Hechos capítulo 8, versículo 14, hubo una manifestación. Estaban aceptando el evangelio y mandaron a unos apóstoles a confirmar a esos que estaban aceptando el evangelio de salvación. Y cuando le oran, ellos recibieron la manifestación que hubo en los dos Pentecostés que hemos observado. Pero hubo una manifestación también de Pentecostés, lo mismo que ocurrió en Pentecostés, también ocurrió dentro de los gentiles, en la casa de Cornelio, Hechos 10:44. Ahora, ¿qué tienen de importante estas manifestaciones? Que eran las mismas manifestaciones que se observaron en Pentecostés. Se maravillaban porque hablaban en lenguas. Se maravillaban porque los escuchaban hablar en lenguas como ellos hablaron en lenguas. Porque Dios le está dispensando el mismo trato a ellos, así como nos lo dio a nosotros. Entonces, hay una manifestación, una obra, no un Pentecostés, una obra de lo que ocurrió en Pentecostés en Samaria, una entre los gentiles en la casa de Cornelio y su familia, y en Hechos capítulo 19, versículo 6, hay una manifestación en Corintios. La iglesia de Corintios tuvo una manifestación semejante a la de Pentecostés, y también hubo lenguas. ¿Qué estoy observando? Que cuando vayamos a hablar de la lengua tenemos que estar preparados porque vamos a observar elementos que hemos pasado por alto. Si esto es una constante en esta manifestación, tenemos que buscar y ver cuál es la importancia de todo esto. Por último, en la clase que viene vamos a conversar sobre la iglesia de Corintio. Una iglesia que estaba llena de dones espirituales, llena de manifestación de poder, llena de autoridad, llena de gloria, pero vamos a ver su debilidad, vamos a ver su problema. Y esto va a servir como enseñanza para que usted entienda que no todo lo que brilla es oro. Pudiera ser que hayan personas que tengan una manifestación y su relación con Dios no esté óptima, no esté a un 50, a un 60, a un 70, a un 80, a un 90, a un 100%. Vamos a hablar sobre la iglesia de Corintios y sobre su dualidad. La manifestación de poder, de milagros, de señales que ellos tenían y la deficiencia que ellos tenían. Vamos a aprovechar estas enseñanzas. Vamos a sacarle provecho. Porque tenemos que desarrollar, predicar el evangelio que Jesús nos dejó a través de los apóstoles.
No el evangelio que nos están modelando hoy en día. Un evangelio de provecho, de ventaja, de apariencia, sin fundamento, sin santidad, sin entrega, sin pureza. Un evangelio titiritero. Todas las verdades que yo le enseño son verdades eternas, siempre han estado ahí. Lo que Dios me permite es recordarla al compartirla con ustedes, porque no sé de provecho, no sé de bendición. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. El Espíritu Santo se manifiesta, Él obra, Él hace milagro, Él sana, Él liberta, Él corrige, Él amonesta, Él consuela, Él ama. Y usted observa eso y se lo cuenta